Hola a todos, hoy vamos a estar hablando acerca del juicio. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la justicia y vamos a seguir hablando de toda esa terminología que tiene que ver con las cortes celestiales, para que nosotros vamos a entender todo este tema de las cortes celestiales. Bueno, miremos como algunas definiciones básicas. Si nosotros vamos a hablar en una definición básica acerca del juicio, tendríamos que decir que el juicio es una discusión jurídica, y cuando hablamos de una discusión jurídica es una discusión basada en el derecho. Ahora bien, esa discusión es entre dos partes que tienen un conflicto de intereses, en el que uno es demandante y el otro está defendiendo desde su perspectiva o posición. Ahora bien, hay otra forma de mirar los juicios, por ejemplo, los juicios que hacemos la mayoría de las personas cuando no estamos basados en el derecho, no estamos basados en actos judiciales, sino que nosotros estamos basados solamente en opiniones. Entonces, visto el juicio desde ese punto de vista, es sencillamente una opinión, un dictamen o un parecer de alguien. Ese es uno de los problemas graves, que nosotros hacemos muchos juicios que no están basados en el derecho de Dios, sino que estamos haciendo juicios basados en leyes de hombre o perspectivas de hombre. Y allí regularmente siempre nosotros tenemos la tendencia a fallar y a caer en actos de injusticia. Dijimos la semana pasada, perdón, en el video pasado dijimos que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la justicia de Dios y no a la justicia que a veces los hombres quieren hacer, que sencillamente quieren condenar a todo mundo, cuando lo que el Señor quiere es salvar a todo mundo, entendiendo que en el trasfondo del mal de cada persona hay un niño herido, una niña herida, hay algo que los afectó y los llevó por un camino equivocado. Y nosotros tenemos que ser restauradores. Nosotros estamos llamados a ser restauradores y ser facilitadores de ese gran plan de Dios para la salvación de todas las almas. Entonces, cuando se trata del juicio, nosotros tendríamos que decir si es basado en lo que dice las escrituras, pues que el juicio sencillamente es un conjunto de actos que se llevan a cabo por un organismo judicial. Y que sencillamente el juzgado, siempre en un juicio hay una persona que está siendo juzgado y a esa persona pues se tiene que juzgar basada en el derecho. No se puede juzgar basado en percepciones de personas. Tiene que haber una parte probatoria, tiene que efectuarse todo el proceso de tal manera que nosotros no hagamos actos injustos. El juicio, por lo tanto, tiene varias partes. La primera parte es la del postulado demanda, cuando se lleva una queja y se dice tal persona está haciendo esto mal o hizo esto mal. Lo otro es la probatoria. Se va a decir, aquí están las pruebas. Se hace toda una discusión y una admisión de todas esas pruebas. Después de eso están los alegatos, donde la contraparte, la persona demandada, presenta pues sus alegatos diciendo razones o por qué se vio llamado o si eso no es así. Después de esto hay una resolución definitiva, se hace una resolución del caso. Si se va a llevar nuevamente a la corte porque no estuvieron de acuerdo con cómo se dio el juicio, lo que se juzgó finalmente, entonces se va a hacer una revisión y después de eso un amparo y finalmente la ejecución. Si no se va a hacer una revisión, sencillamente después de la resolución definitiva se va a hacer una ejecución. La ejecución puede ser: se va con los alguaciles para ser castigado o sencillamente se va con los directores de la cárcel para ser liberado. Entonces, es así como funciona también en las cortes celestiales. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cada una de las partes. Bueno, vamos a ver algunas porciones bíblicas que nos hablan a nosotros acerca del juicio. Por ejemplo, en la historia de Sodoma y Gomorra. Usted sabe que había ido el Señor y unos varones con él estaban acompañados con Abraham y se iban porque iban a hacer toda la ejecución del juicio contra Sodoma y Gomorra. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 18, en el verso 17 al 19, y dice el Señor: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces como que queda esa pregunta y después de esa pregunta él se responde: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y de ser en él benditas todas las naciones. Entonces el Señor dice como que no tengo cómo encubrirle esto a Abraham. Hay cosas muy importantes en Abraham. Lo primero es que él va a ser una nación grande y fuerte. Y lo segundo es que en él voy a bendecir a todas las naciones. Esas dos razones. Pero en el verso 19 nos muestra tal vez una de las razones que nos dice a nosotros cómo nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios y cómo nosotros podemos ser tenidos en cuenta para que el Señor revele las cosas que Él está por hacer.
Y es que él le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Entonces observe esto, cómo el Señor observa la importancia de poder contar con Abraham en las cosas que va a hacer, sencillamente basado, yo sé que Abraham va a enviar a sus hijos a que guarden mi camino, hagan justicia y hagan juicio. Así que el Señor está esperando eso de nosotros, está esperando eso de sus amigos. Acuérdense que hay varias relaciones que nosotros podemos tener con Dios. Una como padre, otra como juez y juzgado, otra vez como juez y, y defendido, otra vez como amigos, otra... es decir, hay cantidades de referencia como maestro y nosotros como estudiantes, como discipulador y nosotros como discípulos, a veces como Dios y nosotros como criaturas. Hay cantidades de relaciones, pero en esa relación de la amistad el Señor está esperando que nosotros guardemos sus caminos, hagamos justicia y juicio. ¿Y qué es juicio? Pues sencillamente todo el conjunto de actos judiciales con el objetivo de exonerar o castigar a alguien. Acuérdese que nuestros juicios no pueden ser dirigidos hacia personas ni hacia Dios. Nuestros juicios, igual que cuando hablamos de la justicia, tienen que estar dirigidos hacia las huestes espirituales de maldad. Porque la verdad que el Señor no nos puso para que juzgáramos a los hombres. El Señor nos puso a nosotros para que juzgáramos el espíritu de todas las cosas que afectaban a los hombres. Ahora bien, en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, la palabra está hablando acerca de los juicios que el Señor trajo contra Egipto. Y en una de esas porciones, por ejemplo, el Señor es en el versículo 6, por ejemplo, del libro de Éxodo, el Señor está diciendo a Moisés, le está diciendo, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y no solamente le dijo eso, que lo iba a sacar de las tareas pesadas de Egipto, sino que además dijo, y os libraré también de la servidumbre. Los redimiré con un brazo fuerte y con juicios grandes. ¿A qué se refiere el Señor? Lo que realmente iba a hacer era que él iba a castigar a todos los dioses de Egipto. Cada una de las plagas tenía una relación con uno de los dioses de Egipto y eso lo vemos mucho más claro en el capítulo 12, verso 12 del mismo libro, del libro de Éxodo. Porque cuando el Señor dice, yo pasaré por aquella noche, hablando del día que iba a castigar al pueblo de Egipto, sobre todo los primogénitos, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Entonces, y no solamente dice eso, sino que dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Así que la razón por la que mataba a los primogénitos era porque el hijo del faraón era Dios, es decir, Dios es el faraón es un Dios y cuando él tenía un primogénito, este es el siguiente Dios que pasa ahorita a quedar en el mando. Entonces el Señor lo que estaba era leccionando cada uno de los dioses, él estaba trayendo juicios, estaba juzgando a esos dioses. Entonces, el juicio realmente pertenece al Señor. Y cuando se trata de nosotros, cuando el Señor nos ha dado juicio, el juicio que el Señor espera que nosotros hagamos no es un juicio para que nosotros condenemos a nuestros hermanos, no es un juicio para que condenemos a los hombres o las mujeres, eso le corresponde a los que han sido determinados para esa labor. Pero el común de todos nosotros no es el de juzgar, el común de todos nosotros es el de juzgar al verdadero enemigo que está detrás, como dice el libro de Efesios. No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Así que con aquellos que realmente son la raíz de nuestros problemas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 3, la palabra está hablando de la razón de los proverbios, ¿no? Como el punto de que nosotros estudiamos los proverbios. Dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así que cuando nosotros estudiamos esos proverbios, lo que nosotros estamos obteniendo es ese consejo de parte de Dios que nos permite a nosotros entender el porqué, la razón y la forma de ejecutar la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer una diferencia, acuérdense que hacer justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Hacer un juicio es determinar en una persona
que está siendo condenada, y en este caso no personas, sino las huestes espirituales, y que nosotros podamos mirar de fondo quién es el que faltó al derecho, basado en todo el orden de derecho, en todo lo judicial. Miremos lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 2, en el verso 6 al 9. Nosotros vimos que la palabra nos está hablando, el Señor dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí habló de 3 de los 7 espíritus de Dios: sabiduría, conocimiento e inteligencia. Entonces, aquí está hablando toda la sabiduría, la importancia de la sabiduría en la vida de una persona. Así que después en el verso 7, lo que está diciendo la palabra dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Así que la rectitud es fundamental. La rectitud es como que yo voy a andar el camino que el Señor me dijo. Yo no me voy a desviar ni para un lado ni para otro, porque el camino que Él me dijo está basado en todo su derecho. Está basado en leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, ser recto es permanecer en ellos y no salirse de ellos. Por eso aquí es tan importante que dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos y a los que caminan rectamente. Él es escudo para ellos. Ahora bien, en el verso 8 de este mismo capítulo 2 de Proverbios, la palabra dice, Él es el que guarda las veredas del juicio. Eso de veredas, yo no sé cómo sea el concepto en sus países, pero por ejemplo nosotros tenemos las ciudades, los pueblos, las veredas, es como caseríos donde hay cierto grupo de personas que viven, pero están un poquito apartados del pueblo, que es una extensión más grande de tierra y además de mayor población. Entonces Él está diciendo que Él es el que guarda las veredas del juicio. Así que el Señor conserva el juicio. Y no solamente eso, sino dice, y Él es el que guarda también el camino de los santos. Es decir, nos mantiene a nosotros dentro del camino y dentro del sitio, en el espacio donde nos corresponde, en que nosotros podemos estar en justicia, en juicio y en equidad. En el verso 9 dice, entonces entenderás, si nosotros estamos atentos a la sabiduría, inteligencia, conocimiento, y nosotros empezamos a entender el juicio, la justicia y la equidad, entonces por eso dice la palabra en el verso 9 de este mismo capítulo 2 de Proverbios, dice, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Así que esa es la clave. La clave es que muchas veces nosotros estamos haciendo juicios basados en nuestras perspectivas, en nuestra vivencia, en lo que otros dijeron, en lo que otras personas enseñaron. Pero la verdad es que los juicios tienen que estar basados en el Señor, basados en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es la que permite que nosotros conozcamos todo lo que ha salido de la boca del Señor. Y no solamente que lo conozcamos, sino que lo entendamos, porque esto se trata de entenderlo. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen entendimiento. Y como dice la palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alabes en eso el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme. Así que esto es una cuestión de conocer y entender. Nosotros podemos conocer todas las leyes, todos los estatutos, todos los decretos y todas las ordenanzas, pero nosotros tenemos que entenderlos para que a la hora de aplicar la justicia y el juicio sea basado en el derecho y no sea basado en leyes de hombres. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 14, está hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, al hablar de consejo, inteligencia y poder, habla de los otros tres espíritus de Dios, que junto con la sabiduría serían 4. Y está diciendo que con la sabiduría es que está el juicio. Si está el buen juicio, porque ¿qué quiere decir? Que hay un juicio que es malo y un juicio que es bueno. Entonces, el juicio bueno es el que viene de parte de Dios, basado en el derecho de Dios y no basado en el derecho de los hombres. Hoy por hoy se aprueban muchas leyes que son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y eso es un derecho, pero es el derecho de los hombres. Pero lo que es basado en la ley de Dios, ese es un buen juicio. Y eso se encuentra en la sabiduría de Dios. Por eso que nosotros tenemos que ser buscadores de la sabiduría de Dios, amantes de la sabiduría de Dios y en todo tiempo buscar la sabiduría de Dios. En el verso 15 de este mismo capítulo 8 del libro de Proverbios dice, es clave, ¿no? Es clave porque todo tiene que ver, está en la misma cadena. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Nosotros somos príncipes. De acuerdo a las escrituras, nuestro Padre nuestro Dios es rey. Nosotros somos príncipes y si nosotros somos príncipes estamos supuestos a determinar justicia. La única forma de determinar justicia es
por la sabiduría en nosotros, sino no determinaríamos justicia, no daríamos a cada uno lo que le correspondería, sino que podíamos fallar en el mismo momento de hacer justicia. Y en el verso 16 de este mismo capítulo 8 de Proverbios dice, por mí por mí dominan los príncipes. Nosotros estamos supuestos no solamente a determinar justicia, sino también a dominar. Eso fue lo que el Señor nos dijo, que Él pondría a todos los enemigos debajo de nuestros pies. Nosotros estamos llamados a dominar. Acuérdese que el rey reina y los príncipes gobiernan. Entonces no solamente gobiernan, dominan y determinan justicia y dominan. También dice la palabra que todos los gobernantes juzgarán la tierra. Así que nosotros estamos llamados a juzgar, pero ¿juzgar qué? La tierra y lo que está pasando y lo que está en el trasfondo de todas las cosas, no las cosas que solamente están a nuestra vista. Por eso es tan importante que nosotros miramos todas estas definiciones, porque como vimos en el pasado, definición acerca de la justicia, Dios no quiere que nosotros estemos castigando hombres y mandando para el infierno a la gente. Realmente lo que Él quiere es que todas las almas procedan a salvación. Por eso Él dio a su Hijo. El Señor quiere es que miremos la raíz del problema. Y la raíz del problema está en haber comido del fruto del bien y del mal. Y que hoy por hoy todavía la gente se cree con el derecho de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando solamente hay uno que tiene realmente lo que es bueno y es malo. Y a veces nos levantamos y nos erigimos como jueces cuando el Señor nunca nos ha puesto como jueces. Nos ha puesto a que juzguemos a los jueces espirituales de maldad, pero no nos ha puesto a que juzguemos a los hombres, ni que juzguemos a Dios tampoco. Así que se trata de que nosotros como que podamos ver el cuadro mucho más amplio y mucho más grande en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. En el libro de Mateo hay una porción muy buena en el capítulo 5 que yo creo que nos abriría mucho el entendimiento en cuanto a esto, y es que dice la palabra, oísteis que fue dicho que no matéis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, definitivamente en el juicio va a ser culpado, no hay otra cosa porque mató. Mas el Señor llega y dice en el verso 22, Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces ahorita no solamente es culpable de juicio el que mata, sino el que se enoja. ¿Por qué? Porque regularmente cuando una persona se enoja, tiende a hacer cosas que están muy mal en el derecho de Dios. Juzgan, hablan mal, señalan, descubren el secreto, se llena de rabia, se llena de enojo, dice palabras soeces, una cantidad de cosas que están completamente fuera del marco del derecho. Por eso el Señor dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo puso en el mismo nivel que puede estar el matar a una persona. Y dice aún más, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio, es decir, como que falto de sabiduría. Y no solamente eso dice, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Wow, eso es serio. Mire la palabra fatuo. La palabra fatuo es solamente decir bobo o tonto. Eso significa. Entonces lo que el Señor está diciendo es mucho cuidado cuando ustedes se enojen, porque cuando ustedes se enojen empiezan a proferir palabras que maldicen la vida de otra persona. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando acerca de bendecir y que decíamos que una de las formas de bendecir era hablar bien de las personas, y cuando uno habla mal de las personas lo que uno está haciendo es aumentar el mal? Así que lo que el Señor está diciendo, el problema de enojarse es que cuando ustedes se enojan empiezan hasta a hablar mal de las personas y a decirles calificativos que lo único que están haciendo es atándolos y dañándolos a ellos. Entonces no hagan eso, porque si ustedes los están dañando, crean que ustedes van a pagar cada una de estas cosas. Van a ser culpables de juicio, van a ser culpables ante el concilio y además van a quedar expuestos al lago de fuego. Wow, eso es bastante. Entonces él continúa en el verso 26, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, déjala y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces dice él en el verso 24, deja allí tu ofrenda, no te la lleves, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano, entre tanto que están ambos en el mismo camino. Es decir, como que evite tener un conflicto, es decir, que en nosotros haya paz, que la paz de Dios esté siempre en nuestras vidas. Y en el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu hermano en tanto que están en el mismo camino. Dice, no sea que el adversario, es decir, la persona con la que tienes el problema,
te lleve delante del juez y el juez te envíe donde el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Porque te digo, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Entonces, nos está dejando ver que eso es realmente serio. Nosotros no tenemos, es como enfático, repintado y resaltado. No tenemos guerra contra carne y sangre. El problema de nosotros no son nuestros hermanos. Cuando usted encuentra una persona con muchas complicaciones y que trata de afectar su vida y dañar su vida, usted debe entender que esa persona es una víctima de toda la situación de maldad en el mundo. Y que como víctima usted tiene que tener misericordia de ella y más bien orar por ella, bendecirla a ella y juzgar con justo juicio sería, allá hay un espíritu de enojo, un espíritu de rabia, un espíritu de tal, ir y presentarse delante del Señor para que diciendo, Señor, trae sabiduría a esa persona, trae amor a esa persona, trae paz a esa persona, Señor, trae tu consejo a esa persona, Padre, dale, prospérale su camino, Señor, trae libertad en su alma, libertad, porque esa situación, lo único que muestra es que las personas están metidas en cárceles espirituales, que están atadas espiritualmente, ellos necesitan libertad. Y cuando una persona tiene más elevada la sabiduría, más elevada la inteligencia, tiene más responsabilidad delante de Dios de hacer lo que tiene que hacer con la sabiduría y con la inteligencia. Acuérdense que el full del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para que nosotros hagamos algo y siempre ese algo que tenemos que hacer va dirigido hacia los demás, para que nosotros llevemos bendición a los demás. Bueno, espero que ese video ya sea bendición para su vida. Por favor, recuerde que si lo fue, compártalo con alguien más. Recuerda que yo estoy en todas las redes sociales como Rocío Amparo Figueroa, conferencista y escritora. Y en los podcasts estoy como renovando nuestro entendimiento con Rocío Figueroa. Mil y mil gracias, bendiciones y que la gracia del Señor sea siempre sobre sus vidas. Bye.